Bueno, valientes inmigrantes, bienvenidos a nuestro primer episodio de este gran podcast Yo Soy Inmigrante, donde vamos a tratar temas de mucha relevancia e importancia para que puedas convertirte en un inmigrante élite en este país, evitando errores que muchas veces pues son irreversibles. Y en esta oportunidad me encuentro con el abogado Juan Rosa Rosado, dedicado únicamente a la práctica del derecho migratorio, quien tengo el privilegio pues de trabajar con él. Y bueno, abogado, bienvenido. Abraham, muchísimas gracias. Gracias por invitarme. Gracias por permitirme conectarme con la hermosa audiencia. Mira, Abraham, justamente estaba hablando hace un momentito de qué sucede en la corte y de cuáles son los errores más comunes que tienden a pasar en la corte. Correcto. Y es que este espacio, este primer episodio, quisimos dedicarlo, abogado, porque usted sabe que hay mucha gente que entra por frontera. Y tuve la oportunidad hace poco de escuchar de voz de una persona muy cercana su experiencia, una persona conocida, en este proceso de frontera. Y fíjese que tenemos años ayudando inmigrantes, ¿no? Y obviamente conocemos la historia que traen ellos en cuanto a sus procesos de asilo, porque confían esos procesos en usted. Pero interesante es el proceso que vive un inmigrante desde que sale de su país. Definitivo. Toda la situación que enfrentan los distintos aeropuertos, ciudades, países para poder presentarse en una frontera, cruzar básicamente a Estados Unidos, y luego llegamos a un país como este y se desconoce realmente qué significa estar en un proceso de deportación. Mira, Abraham, como bien mencionas, lo primero y tú sabes que yo soy un poquito sentimental en estas cosas de inmigración y demás, quizás porque muchos de nosotros venimos con un background de familia de inmigrantes y demás. Y es muy duro que un inmigrante pase todo lo que tú dices y cuando llegue a este país, Abraham está perdido. Y lo paran allí en una corte de inmigración, no sabe qué tiene que hacer, no sabe qué tiene que decir. Y está completamente perdido, Abraham. Y lo primero que tienen que conocer nuestros amigos es que cuando se presentan a una corte de inmigración, están ante la boca del lobo. Porque no tan solamente están frente a un juez, están ante un fiscal que también es abogado, y la función de ese fiscal es probarle al juez por qué este inmigrante, independientemente de todo lo que pasó por frontera, se tiene que ir del país. Abogado, hagamos una pausa allí, hablemos del fiscal. ¿Okay? ¿Qué rol cumple este personaje en el caso de un inmigrante? Mira, Abraham, un fiscal antes que todo, un compañero abogado, ¿ok? La única diferencia es que este fiscal, también abogado, su rol es representar al gobierno, los intereses del gobierno, las políticas públicas del gobierno, y básicamente tiene que probarle al juez las razones por las que tú no puedes estar presente en este país, o las razones por las que no se debe aprobar tu asilo o cualquier otro tipo de beneficio migratorio que tú estés buscando, Abraham. Y el rol del fiscal es convencer al juez de que tú no calificas para ello y que tienes que regresarte a tu país. Correcto. En pocas palabras, estimado, no es que es un villano, pero tampoco es tu aliado en el proceso. Es decir, es una persona que está allí para desvirtuar tu caso. Si encuentra algún error, alguna incongruencia, algo que para él no esté correcto, o no encaje, o no esté del todo claro, el trabajo de este fiscal es acentuarlo, es exponerlo frente al juez. Y el trabajo del abogado en este caso, pues evitar que estas cosas estén expuestas. Cuéntenos usted un poco sobre eso. Mira, Abraham, es que me da risa cómo lo pone Abraham, porque fíjate, tenemos visiones muy diferentes de qué hace el fiscal y de qué no hace el fiscal. Porque para mí todos mis clientes siempre son importantes, pero para mí el fiscal siempre va a tener el rol de desvirtuar el caso de un inmigrante hasta un poquito más allá, estirar el chicle un poquito más allá, como yo digo. Y nada, el rol del abogado en este caso, número uno, convencer al juez de que lo que te ha sucedido a ti es base suficiente para que te prueben el asilo, si es que de asilo estamos hablando, de cualquier otro tipo de beneficio migratorio. Y en adición, lo importante de que tenga un abogado siempre en tu proceso es que hay muchos inmigrantes, Abraham, que piensan, lo que a mí me pasó no es muy grande, o lo que a mí me pasó no califica. Pero bajo la ley, bajo la casuística, o lo que dicen los casos de las cortes, tu caso es inmenso, ¿entiendes? Ejemplo básico, Abraham. Hubo un tiempo durante los casos de inmigración que aquellas mujeres que eran víctimas de violencia doméstica en sus países no calificaban para asilo, Abraham. Y
ahora ha habido un cambio de postura con respecto a algunos casos y políticas, y estas damas sí podrían beneficiarse de un asilo. Y muchas de estas personas no lo sabían hasta que contactan a un abogado de inmigración. Así que el rol del abogado es buscarle todos los ángulos posibles a tu caso para que tenga éxito en tu gestión en la corte. Correcto, pero ¿qué es lo que no se dice de estas audiencias? Señores, se está jugando el futuro en este país. Porque a lo mejor cuando tú tomaste la decisión de llegar a Estados Unidos, pues te dieron una breve introducción, porque eso realmente es un secreto a voces. La gente, el amigo del compañero del vecino que llegó primero te dice, no, mira, yo entré y me pasó esto, y te expresa su experiencia entrando por frontera. Pero hay que comprender algo. En primer lugar, es un delito, es una acción incorrecta. El abogado nos explicará el término correcto, si es delito mayor, menor, si es simplemente una infracción migratoria, pero no es correcto entrar de manera ilegal por frontera, como primer punto a destacar. Lo segundo es que eso tiene una implicación. La implicación, abogado, según lo que siempre enseñamos en la conferencia y lo que usted siempre nos enseña a nosotros también en los live que hemos siempre hecho, es que estás en un proceso de deportación cuando entras por frontera. ¿Y qué podría evitar esa deportación, abogado? Mira, lo primero que tienes que tener en mente ahora es que cada caso es independiente, ¿entiendes? Es muy distinto cada caso. Abraham, y cuando un inmigrante se presenta a la frontera, en muchas ocasiones los ponen bajo un proceso que se llama algo horrible, que es el proceso de deportación expedito. En ese momento el inmigrante se juega su estancia y tiene que probar que lo que le pasó en su país es meritorio, a punto tal de que él tiene un miedo increíble de regresarse. Si él no logra probar eso, se va de este país. Usted dio en el clavo, que era justamente lo que quería que usted lo explicara acá a toda la audiencia. O sea, usted tiene una responsabilidad cuando lo liberan en frontera. Cuando usted le dan ese documento conocido como NTA popularmente, allí están los cargos que el Departamento de Estado pues está presentando con usted ante la corte. Y también hay una responsabilidad, porque cuando usted lee ese documento, abogado, ahí dice en la parte de atrás que debes aplicar el asilo o la forma I-589 si te consideras elegible dentro del periodo de un año. O sea, hay una obligación cuando tú entras por frontera. En primer lugar, presentarte en supervisión, que eso mucha gente lo desconoce. Mucha gente, y me perdonas que interrumpa ahora, mucha gente desvirtúa la importancia de presentarse ante esa cita. Y el que un inmigrante no se presente a esa cita, Abraham, lo puede hacer inelegible para muchos procesos. Igualmente pudiese provocar que lo vayan a buscar detenido por no cumplir con esa orden, Abraham. Correcto, porque te están soltando bajo palabra, bajo un programa de supervisión. Entonces, yo siempre lo veo así, hablándole de una perspectiva más relajada, no abogado, sino así, tú sabes, coloquialmente hablando. Es una carta de presentación. Si a ti te están dejando entrar bajo palabra, porque podemos también retroceder un poco en el tiempo, que en el pasado, para que una persona lo fuera liberado por frontera, pues debía hacer un miedo creíble y salir positivo. Exactamente. Y poder básicamente entrar con un parol para someter su asilo y entrar en su proceso de corte. En la actualidad mucha gente no hace ese miedo creíble, sino que los liberan. Y el punto está dentro del proceso que es lo que me gustaría que usted explicara. El programa de supervisión, cuando tú lo incumples, desde mi opinión ignorante, probablemente es una mala carta de presentación, porque yo confío en usted, confío en este inmigrante. Mira, estoy dejando salir sin hacer un miedo creíble, te estoy dando una NTA y te pongo un programa de supervisión que muchas veces con un teléfono móvil, a veces incluso con un grillete o simplemente citas eventuales. Si yo no cumplo con esto, abogado, no estaría yo diciendo, no me interesa el sistema. Mira, Abraham, absolutamente está en todo lo correcto. El no presentarse a la cita de supervisión, como mencionó ahorita, tiene consecuencias gravísimas y a veces los inmigrantes la ignoran. Abraham, la primera consecuencia que tiene es que en efecto esta agencia ICE pudiese revocar esa libertad bajo palabra. ¿Entienden? Lo que supone es que esta gente puede ir, hablando con abogado, puede ir, mira, a tocar la puerta de tu casa. ¿Usted es fulano de tal? Sí. Orden de detención. Y se lo llevan a un centro de detención de inmigración.
Yo diría la primera y la más severa, ¿ok? La más severa, porque hay una diferencia muy grande entre que un inmigrante pueda pelear su caso fuera de un centro de detención o lo tenga que pelear dentro de un centro de detención. Exactamente. Y solamente, créeme que el abogado puede dar fe de eso. La gran diferencia que es estando detenido y estando en libertad. Abogado, algún fiscal en la corte, aquí como anécdota, ha presentado este argumento frente al juez: mira, esta persona no cumplió con el programa de supervisión. Absolutamente sí, Abraham. Mira, y sin entrar en confidencialidad de muchos de los clientes, yo recuerdo un caso que tenía de otro proceso, se llama cancelación de deportación. Y en ese caso, una de las cosas que hay que probar es que el inmigrante tiene buen carácter moral, se transfiere en buena reputación. ¿Entiendes? Eso no tan solo es que no te hayan arrestado en este país y que hayas pagado tus taxes y toda esa cosa que la gente dice. También tiene que ver con la reputación y el carácter de la persona. Y este fiscal lo trajo a colación en la corte. Le dijo: sí, su señoría, pero es que ¿cómo podemos confiar en este caballero que está aquí si ni siquiera ha cumplido con esa confianza que se le dio en la frontera? Y usó esas palabras literales. Y créalo o no, Abraham, eso le trabajó mucho en la cabeza al juez. Correcto. A punto tal que este juez lo que hizo fue que terminamos el juicio. Dijo: no voy a emitir una decisión. Quiero que ambas partes por escrito me convenzan de por qué esta persona tiene buen carácter moral, en el caso de usted, abogado, y en el caso del fiscal, porque él no lo tiene. Y nos tuvimos que sentar a redactar, Abraham. Así que eso tiene consecuencias gravísimas. Wow, fíjense, señores, anoten esto, por favor, porque es común tomarlo a la ligera. Ah, mira, no, yo no sabía que tenía cita, o yo falté, o me dio miedo ir. Mira todas las implicaciones, cómo esto puede salir a la luz, cómo el fiscal puede utilizar este argumento para desvirtuarlo, para ir en su contra en la corte. Y yo creo que esto también, y esto enfatiza aún más el hecho de que tu comportamiento dentro del país tiene un impacto fundamental dentro de tu defensa de corte. Una persona que no cumple con la supervisión, que manejó sin licencia y lo detuvieron. Me arrancaste las palabras de la boca, porque eso mismo iba a traer ahora, Abraham. Y eso es demasiado común. Entonces, hay otros casos, violencia doméstica. Pelearon con la esposa, con el esposo, llamaron a la policía, se lo llevaron detenido. Desafortunadamente, como dice usted, obviamente sin exponer nombre, pero vimos un caso cercano así. Tuvieron una discusión, nunca se imaginaron que el impacto negativo que esto podría implicar en el caso de la persona. Entonces, todo el comportamiento que un inmigrante tiene después que es liberado, no solamente con lo básico, como usted lo dijo hace un momento, ¿no? de taxes, sino en cuanto a si conduces después de una cervecita, como decimos en Venezuela. Ay. Mira, Abraham, ahora que estás trayendo a colación lo de conducción, yo sé que la situación en este país cuando un inmigrante llega es fuerte, es cuesta arriba, ¿está bien? Pero muchos inmigrantes tienden a desvirtuar el manejar sin licencia. Y por lo menos en este país manejar sin licencia es una violación severa. Tanto así que la primera vez, y estoy hablando del estado de la Florida, la primera vez te pueden dar una oportunidad y te mandan a la escuelita y te dicen: saque su licencia. Pero si usted vuelve a manejar sin licencia, señor, yo quiero que usted sepa que lo que le va a pasar es que primero que todo el juez de la corte que tiene que ver con la licencia, la corte criminal, no va a creer en usted. Y si usted sale bien de ese caso, créame que quien lo va a estar esperando bajando la escalera así en la corte criminal va a ser ICE con los brazos abiertos. Venga acá, señor, que por segunda vez lo hemos cogido. Así que ahí sí nos lo llevamos. Así que, como dice Abraham, la conducta de un inmigrante en este país es cosa seria. Así que... Totalmente. Entonces, es una de las cosas que a usted no le han dicho. Porque el común denominador es que, mira, somete asilo. Otra de las cosas que siempre te van a decir, no, que declares impuestos. Otra de las cosas que pueden decirte es que no, que puedes ir a la primera audiencia solo. Ese es otro punto, abogado. Mira, no hace mucho, una muchacha, no, que tengo el reloj, que no avanza de 40 días. Y la pregunta automática: ¿usted fue alguna vez sola a su audiencia Master Hearing? Sí, yo fui sola. Bueno, ahí está. Ahí está la respuesta. Pero cuando tú vas sin el abogado, pues, y no has cumplido el tiempo, una de las medidas que toman es eso, ¿no? Sí, detienen el reloj. Mira, y Abraham, y ahora que estás hablando de la primera audiencia, si me permiten, me gustaría conectarlo con el documento de acusación que tú hablaste.
Con la NTA. Sí, cuando un inmigrante es liberado de la frontera, le entregan el famoso NTA, el Notice to Appear. Y en ese documento están todos los cargos que el fiscal y el gobierno dice por las razones que tú no deberías estar en este país. Y trayéndolo a la primera audiencia, Abraham, en esa primera audiencia, aunque la gente habla de que es una audiencia de presentación, de que el juez solo se quiere asegurar que usted, la realidad es que la maquinaria del Estado ya está corriendo en contra de usted. Y en esa primera audiencia pueden suceder cosas trascendentales. En ese documento de acusación, Abraham, lo primero que el inmigrante tiene que hacer es hacer alegaciones, es decir, esos son los cargos de los que yo me voy a defender y lo acepto o no lo acepto por X o Y razón. Así que siempre es importante que un inmigrante se presente en una corte con abogado, Abraham. ¿Por qué digo esto? En muchas ocasiones esos documentos de acusación no están bien redactados, no están bien hechos, o están acusando al inmigrante por algo que ese inmigrante no hizo. Y por tecnicismo así o por faltas del fiscal, un abogado puede sacarte de la corte de inmigración, ¿ok? Y pueden haber vías alternas, presentas tu caso ante UCIS o si tienes un familiar que te puede pedir, pero por eso es bien importante, Abraham, que en esa primera audiencia se presente un abogado. Además, esto que traes del reloj, Abraham, ¿entiendes? Este asunto del reloj. Mira, cuando un inmigrante presenta asilo, la ley dice que tiene 180 días después, tiene derecho a aplicar un permiso de trabajo. No obstante, cualquier retraso que el inmigrante provoque tiene como consecuencia detener ese reloj. Y con las caras que están teniendo las cortes ahora, tu próxima audiencia puede ser en 2 años. ¿Ok? Imagínate, 2 años con ese reloj detenido, Abraham. Sin permiso de trabajo. ¿Entiendes? Y eso es algo importantísimo para los inmigrantes, ¿ok? No tan solamente porque les da la facilidad de trabajar, sino que el permiso de trabajo te da acceso a tu licencia de conducir, a tu Social Security. Así que por eso es muy importante que nunca se presente en una corte. Mira, y usted comentó algo importante. Hace un par de años yo justamente vi un caso así. Una muchacha pues se fue sola a la Master Hearing y aceptó sus cargos. Y uno de los cargos era tráfico de menor. Tráfico humano, la cosa, porque había entrado con un ahijado que ni siquiera era sobrino, sino era un ahijado, técnicamente. Y los cargos estaban en la NTA, tráfico humano, porque no era su hijo, no era familia. Entonces, fíjense la implicación, abogado. Sí. ¿Qué pasa en este tipo de casos cuando una persona acepta cargos tan graves como este? Mira, cuando un inmigrante acepta los cargos, sea con abogado o no sea con abogado, esos cargos quedan marcados en su récord migratorio y bajo circunstancias muy limitadas, Abraham, se puede revertir esa audiencia para entonces volver a hacer alegaciones con esos cargos. Y en este ejemplo muy particular que tú traes sobre el tráfico humano, señoras y señores, es importante que sepan que hay delitos, Abraham, que hacen a los inmigrantes inelegibles para procesos migratorios, ¿ok? Incluyendo el asilo, ¿entiendes? Así que por eso es muy importante que siempre se evalúen esos cargos migratorios y antes de hacer cualquier alegación con respecto de esos cargos, se puedan pelear por escrito ante la corte, ¿ok? Porque eso, cuando un inmigrante se presenta ante la corte con el abogado, el juez lo que hace es que, por decirlo así coloquialmente, echa un poquito al lado del inmigrante y le dice al abogado, ¿usted leyó la acusación? Sí, hemos leído la acusación. Su cliente, ¿cómo se declara con esta acusación? Si aceptamos todos los cargos, habrá en este ejemplo del tráfico humano, si aceptamos todos los cargos, el juez va a aceptar las alegaciones y cuando nos diga, ok, ¿y a qué vamos a aplicar? Su señoría, vamos a aplicar al asilo político o al asilo por opinión popular o por otras categorías. El juez no puede decir, pero espérate, porque es que tu cliente es inelegible al asilo. Claro, aceptó los cargos. ¿Por qué inelegible? Porque aceptó los cargos, ¿entiendes? No peleaste los cargos. Así que tienes que buscar otra cosa, pero asilo no puede ser. Y si ese cliente no tiene otro asunto, ahí mismo pueden emitir una orden de deportación, Abraham. Señores, esto es lo que no te han dicho de las audiencias. La audiencia no es nada más ir a defender el asilo. La audiencia no es nada más, sí, cuando me toque la audiencia tengo que contratar un abogado. Hay muchas cosas que participan dentro del éxito de tu audiencia. Y bueno, aquí el abogado está explicando justamente lo que ha sido la NTA, lo que es la conducta moral de una persona cuando entra por frontera, lo que son los cargos, la importancia de no jugar con esto, no tengo ahorita, mira, y es común y es desagradable, de hecho, hasta ver cómo hay personas que no tienen
como prioridad el pago de su abogado, la persona que lo va a representar, que lo va a acompañar en un proceso, pero sí tienen pues para ir a New York, si tiene para un carro, una muchacha que no tengo por andar en un BMW. Entonces, no priorizan. Toman esto como si fuera a la ligera, como que bueno, si no reúno un dinero y me regreso. Ya va, pero es que eso lo dices ahora, pero mi pregunta es, ¿pensarás igual dentro de un año? ¿Sí? Y una de las cosas que usted nos ha enseñado, y por cierto espectacular, eso que hemos aprendido es las consecuencias muchas veces no solamente te afectan a ti, sino a tu generación, a tus hijos. Entonces el llamado, estimados inmigrantes, es a tomar conciencia, a entender que estas audiencias de corte no es nada más ir a defender el asilo. Son muchos aspectos que pueden formar parte del éxito de tu audiencia o el fracaso de su audiencia. Abogado, como anécdota, que a mí me encanta cuando la gente escucha las anécdotas porque es lo que realmente genera como un nivel de conciencia elevado. Que un caso que usted haya visto que factores fuera del asilo, de los argumentos que estaban expuestos en el asilo, fueron los que afectaron el resultado. Mira, Abraham, dice eso y me viene a mi mente un caso muy particular. Abraham, yo tuve la oportunidad de representar a X personas, no nos refiramos a él ni como hombre ni como mujer, a X personas, y precisamente era un caso sobre asilo, pero ya cuando teníamos el caso asilo, ganado, Abraham, ya yo dije, este juez me va a aprobar el caso asilo. El fiscal en su turno de preguntas se paró donde mi cliente y le dice, ¿usted es fulano de tal, verdad que sí? Sí, yo soy fulano de tal. ¿Y usted recuerda cuando entró por la frontera? Oh, sí, claro que sí. ¿Usted recuerda que en la frontera usted dijo XYZ? Y cuando dijo eso era algo totalmente diferente a lo que esta persona había hablado en su asilo. Habrán a punto tal que en la frontera le preguntaron, ¿y usted tiene miedo de regresar a su país? Y esta persona dijo, no, yo no tengo miedo de regresar a mi país. Y por testimonio anterior que esa persona había dado, ni siquiera cuando la corte había empezado, Abraham, el caso se nos desvirtuó por completo porque estamos hablando, fue algo muy reciente, ese caso se movió rapidísimo, Abraham. En menos de un año ya estábamos en la audiencia final y el juez dijo, wow, espera. Si él no tiene miedo de regresar a su país y lo dijo en la frontera bajo juramento, ¿dónde es que él está mintiendo? O mintió en la frontera o mintió en la corte, pero sea como sea, mintió en uno de los dos lugares, ¿ok? Y mira, cuando estás en la corte de inmigración, tan pronto le empieza a hablar al juez, lo primero que el juez hace es que le dice, ¿y usted es don Juan? Pongámosme por ejemplo don Juan. Sí, levante su mano derecha. Usted levanta la mano derecha. ¿Usted jura que todo el testimonio que va a prestar aquí en la corte de inmigración es la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Sí, lo juro, así le ayude Dios. Y tan pronto un inmigrante hace eso, está prestando juramento de que todo lo que dice es verdad. Así que o mintió allá o mintió aquí. Así que por eso es muy importante, Abraham, que los inmigrantes tengan claro qué fue lo que le ha pasado en su país, ¿ok? Y más que lo que le ha pasado en su país, lo que le pudiese pasar si regresan a Abraham. ¿Entiendes? Correcto. Señores, esto no es Latinoamérica ni Centroamérica que tú a lo mejor llenaste una planilla en algún punto, hiciste alguna declaración y dices otra en otro lugar y nunca se encuentra porque... Y se perdieron los papeles. Aquí no se pierden los papeles. Aquí no se pierden los papeles. Aquí no se pierden los papeles. Aquí hay una memoria clara de todo lo que tú has dicho, de todo lo que tú has presentado, incluso porque ellos aquí tienen acceso si tú alguna vez solicitaste visa y pusiste allí alguna información con respecto a tu profesión, el estado donde vivías, y es diferente, sí. Incluso lo que está en tu aplicación. O sea, son muchos factores y la gente toma esto con ligereza. Y usted sabe que es común, abogado, que generalmente, vamos a suponer, el esposo es el que vivió la persecución. Es el que vivió los daños, es el que fue a lo mejor empleado público o activista, lo que sea. Pero comete el error de delegarle esto a la esposa. Uy. No, sí, mira, escríbelo tú, que tú sabes lo que yo pasé. No. Abraham, esos errores crasos, Abraham, craso, grave y severo, ¿ok? No tan solo porque, fíjate, la esposa sí se puede beneficiar de lo que le sucedió a él. Está legalmente casado, pero es que el que sufrió la persecución fue él, ¿ok? Y supongamos, le delega eso a la esposa y la esposa es quien se encarga de trabajar el caso de asilo con el abogado. ¿Ok? Cuando vayamos a defender ese caso de asilo ante la corte,
probablemente lo que ese testigo diga sentado ahí no va a ser 100% fiel a lo que está en el asilo, o no va a poderlo describir con la severidad que se debe. ¿Entiendes? Y entonces vamos a tener dos versiones inconsistentes en lo que realmente le pasó a esta persona, que es lo que está diciendo sentada allí, versus los documentos que hemos presentado a Abraham. Así que eso es error craso. Mira, el asilo no es tan solo lo que tú pones en la planilla, es lo que se puede probar en la corte, ¿ok? Mediante testimonio, mediante documentos y más que todo, mediante el comportamiento de un testigo, Abraham, ¿ok? No es lo mismo que don Juan diga sentado ahí, no, sí, abogado, a mí me persiguió XX pandilla y fui víctima de persecución por fulano y perencejo, ¿ok? A que ese mismo testiga, mira, abogado, usted sabe que a mí me persiguió X persona que tiene que ver con X banda en tal fecha, y yo sé que era esa persona porque tenía un tatuaje marcado en el hombro, tenía X camisa puesta. Esos detalles son los que hacen la diferencia. Y lamentablemente, si un inmigrante no se encarga de él mismo trabajar su asilo con su abogado, son oportunidades que se pierden, Abraham. Wow. Abogado, quiero hacer una pregunta ya para ir cerrando este episodio. ¿Qué lo hizo usted convertirse en un abogado de inmigración? Ay, Abraham. Mira, Abraham, yo lo que siempre digo, la única diferencia de mí entre mis clientes es que yo tuve la oportunidad de nacer aquí. Pero la mayoría de mi familia viene de otro país, tanto así que siempre lo digo. Mi señora abuela lleva 47 años de ser residente legal permanente de este país, Abraham, y ella dice que ya no se va a ser ciudadana. Y lo que me hizo a mí ser abogado de inmigración fue que en una ocasión ella estaba buscando un beneficio del gobierno y presentó su tarjeta de residencia expirada. ¿Okay? Y eso es un delito migratorio, tú tener tu tarjeta de residencia expirada. Y 2 semanas después le llegó una acusación de inmigración a Abraham. Y ver a esa señora de casi 80 años en ese momento defenderse ante la corte de inmigración ella sola, yo dije, wow, ¿tú sabes qué pasa aquí? Aquí hay mucha gente que llegan a este país, trabajan toda una vida, hacen una vida para sus hijos, para su esposa, y por un mero error mínimo se lo pueden quitar todo así, Abraham. Y desde ese momento yo me propuse mismo, ¿sabes qué? Voy a dejar lo que hacía antes en la abogacía y me voy a dedicar a ayudar a mis hermanos inmigrantes a que permanezcan en este país, Abraham. Porque es duro después que tú creas toda una vida en este país, que el gobierno te la puede quitar de la nada por un tonto error, ¿entiendes? Así que por eso es que yo sí creo que este es un país lleno de oportunidades, Abraham, pero es un país lleno de oportunidades para aquellos que no tan solo están dispuestos a cogerla, sino para aquellos que tienen la responsabilidad de forjar ese camino, Abraham. Así es, con buenas decisiones, señores. Siempre, mira, yo soy bien repetitivo con ciertas frases y a veces me critican por eso, pero es que debe entrar en la mente de las personas. Mira, las cosas no terminan mal, comienzan mal. Tú recoges lo que siembras. Sí, o sea, si tú siembras malas decisiones, no esperes cosechar buenos frutos. Y un abogado, espectacular esa historia de cómo usted se decidió convertirse en un abogado de inmigración. Y este segmento tiene un propósito principal y es educarte, alertarte de esos errores que pueden implicar de manera negativa tu proceso migratorio y tu proyecto de vida como inmigrante en este gran país, como lo acaba justamente de explicar nuestro abogado de manera magistral. Así que quiero invitarlos a suscribirse al canal y estar muy atentos a todos los episodios que vamos a estar junto a nuestro abogado, pues impartiendo con respecto al área migratoria. Abogado, despídese de la audiencia. Habrán agradecido, amigos inmigrantes, gracias por su tiempo y lo más importante, no dejen los asuntos migratorios para después puede ser muy tarde. Un abrazo y el Señor bendiga.